Imagina la escena. Alguien entra en una tienda de deportes, Ajá. va al escaparate, coge 3 palos de golf y sale caminando por la puerta tan tranquilo, sin pagar. Un hurto de manual, vamos. Exacto, un hurto. Pues pasan los días, le detienen, hay un juicio y el juez dicta la sentencia. A ver. 25 años de prisión. ¡Ostras! 25 años por unos palos de golf. 25 años. Una condena que, normalmente asociamos a los crímenes más atroces que te puedas imaginar. Y se la imponen por llevarse material deportivo. Pero es que lo más perturbador de este caso real no es la condena en sí. Ya, es el motivo. Eso es. El sistema judicial no le castigó por lo que acababa de hacer con los palos de golf, sino por lo que el Estado asumió que esa persona era en ese momento. Claro, el famosísimo caso Ewing contra California. Es que es un punto de partida que, fíjate, hiela la sangre. Totalmente. Nos obliga a mirar de frente al abismo del sistema penal, porque, a ver, la gente suele creer que la justicia es una especie de balanza matemática súper infalible. Sí, ciega y perfecta. Eso es. Pero cuando escarbas un poco, te encuentras con una maquinaria que a veces parece tener vida propia. Y precisamente de eso trata nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos de lleno en la anatomía de esa maquinaria. Que tiene tela, por cierto. Tiene muchísima tela. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos muy densos, pero absolutamente cruciales. Hablamos de textos jurídicos de la Escuela de Posgrado de Ciencias del Derecho, un manual extensísimo y súper detallado de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Un clásico. y además una serie de ensayos filosóficos interesantísimos del portal Huella Legal. Es un material de primera, sí. Y nuestra misión hoy es doble. Primero, entender la mecánica pura. Es decir, qué tiene que pasar paso a paso para que el Estado te ponga la etiqueta oficial de delincuente. Porque no es nada fácil. Desde luego que no. Y segundo, explorar la pregunta más incómoda de todas, que es, una vez que el delito está sobre la mesa, ¿qué legitimidad moral tiene la sociedad para encerrar a un ser humano en una jaula? Pues la promesa para quienes nos escuchan es que vamos a bajar toda esa dogmática penal y todos esos términos en latín los vamos a bajar al asfalto, A la calle. a la realidad de la calle, que es donde la ley realmente choca con la naturaleza humana. Vale, vamos a desgranar esto. Y empecemos por la base técnica, porque leyendo los textos de la UNAM me doy cuenta de que, madre mía, mi concepto de delito era muy de andar por casa. Nos pasa a todos, ¿eh? Es que yo pensaba, bueno, haces algo malo que está prohibido en una ley y ya está, eres un delincuente. Pero el manual describe esto casi como una cadena de montaje hiperestricta. Hablan de la teoría pentatómica. Los famosos 5 elementos. Eso es, 5 elementos innegociables. Es que la dogmática penal no deja absolutamente nada al azar. Esos 5 elementos son la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad. ¿Vale? Parece un trabalenguas. Un poco sí, pero piensa que actúan como compuertas en una presa. Ajá. Si una sola compuerta no se abre, el agua no pasa. O sea, se acaba el proceso. Exacto. El proceso penal se detiene por completo ahí mismo. Y todo arranca con el primer elemento, que es la conducta. Parece algo evidente, pero esconde muchísima complejidad. Ya, hacer algo. Acción o dejar de hacerlo, que sería una omisión. Vale. Pero el requisito innegociable, y aquí está la clave, es que esa conducta esté guiada por la voluntad. Vale, me detengo ahí un segundo porque esto me generó muchísimas dudas leyendo el texto. Dime. A ver, ¿a qué se refieren exactamente con voluntad? Porque, pongamos un ejemplo, si yo voy conduciendo mi coche por la ciudad, ¿Vale? me detengo en un semáforo en rojo y de repente un camión enorme y sin frenos me embiste por detrás a 50 km/h. Menudo susto. Claro, el impacto lanza mi coche hacia adelante brutalmente y atropello a un peatón que estaba cruzando por la acera en ese momento. De acuerdo. A ver, objetivamente, mi coche, que está bajo mi control teórico, ha matado a alguien. Pues fíjate, el derecho penal traza una línea roja muy clara en ese tipo de escenarios. En los apuntes de la UNAM, esto se analiza bajo el concepto de vis absoluta, Vis absoluta. que se traduce del latín como una fuerza física exterior irresistible. O sea, en ese semáforo, tú dejaste de ser una conductora Ya. y te convertiste, a ojos de la ley, en una simple masa física, en un proyectil que fue impulsado por el camión. Qué fuerte. O sea, yo era como una piedra. Literalmente. Físicamente estabas allí, pero tu voluntad no. Por lo tanto, hay una ausencia de conducta.
Y el sistema asume que sin voluntad, pues no hay un ser humano al que se le pueda reprochar absolutamente nada. Lo fascinante de esto es cómo el derecho logra separar el resultado trágico de la voluntad humana. Entiendo el razonamiento, desde luego. Pero claro, ponte en la piel de la familia de ese peatón. Ya, es durísimo. Para ellos, el resultado es una tragedia idéntica. Cuesta muchísimo asimilar que la ley borre al conductor del medio tan rápido, o sea, de un plumazo. Claro, y cuesta asimilarlo desde el dolor humano, sin ninguna duda. Pero es que la función del derecho penal no es solo castigar los resultados trágicos. Su función principal es castigar las voluntades torcidas. Ya, claro. Porque piensa una cosa, si empezáramos a castigar a las personas por cosas que sus cuerpos hicieron sin que sus cerebros lo ordenaran, bueno, viviríamos en un estado de terror constante. Sería insoportable. Pero bueno, pasemos la compuerta. Supongamos que sí hay voluntad. Yo decido hacer algo conscientemente. El siguiente paso en esa cadena de montaje, o como yo lo veo, como un control de seguridad de un aeropuerto, Me gusta la analogía. tienes que pasar por 5 escáneres distintos. Pues el segundo escáner es lo que llaman tipicidad. Y leyendo sobre esto en los manuales, me ha parecido que es básicamente la garantía que nos separa de vivir en una tiranía absoluta. Totalmente, lo es. A ver, la tipicidad exige que la conducta humana voluntaria encaje, pero milimétricamente, en la descripción que hace la ley. O sea, literal. Literal. Imagina un molde de yeso. Si tu acción tiene, no sé, un borde que sobresale y no encaja de forma perfecta en el molde que marca el Código Penal, pues no hay delito. Se acabó. Eso es, se declara la atipicidad. Y esto tiene un porqué. Históricamente, nace para evitar que un rey o un juez con demasiado poder viera algo que no le gustaba y dijera simplemente, esto me ofende, a la cárcel con esta persona. Claro, tiene que estar por escrito con todas sus letras antes de que suceda el acto. Es el principio de legalidad en su máxima expresión. Por ejemplo, si la ley dice que el robo requiere usar fuerza en las cosas o violencia en las personas, y tú te llevas algo sin usar ni fuerza ni violencia, Como el de los palos de golf. exacto, pues será otra cosa, quizás un hurto, pero nunca un robo. El Estado no puede estirar las palabras como si fueran chicle para que tu conducta encaje a la fuerza. Vale, entonces hemos pasado 2 filtros del aeropuerto. Hay voluntad humana y el acto encaja perfectamente en el texto del Código Penal. Ajá, Según mi lógica más básica, pues el delito ya está servido. pues no. Claro, aquí es donde los textos introducen el tercer elemento, que es la antijuridicidad. Ujú. Y de verdad, esto me ha volado la cabeza. A mucha gente le pasa, es muy contraintuitivo. Porque básicamente plantea que tú puedes cometer un acto voluntario, que además está tipificado perfectamente en el Código Penal, y que de repente el Estado te dé una palmadita en la espalda y te diga, oye, muy bien hecho. Exacto. A ver, ¿cómo es posible que saltarse la ley esté justificado por la propia ley? Porque el derecho penal no opera en un laboratorio al vacío. Opera en el mundo real que está lleno de conflictos de intereses. Ya, La antijuridicidad lo que se pregunta es si ese acto, que sí encaja en el código, es verdaderamente contrario al derecho en su conjunto. vale. Y ahí es donde entran las famosas causas de justificación. El manual de la UNAM expone el estado de necesidad, que, fíjate, es un ejemplo brillante de cómo la ley hace, digamos, matemáticas morales. Es que el ejemplo de la cabaña que ponen me pareció de película. Sí, es muy gráfico. Imagina que alguien camina por la orilla de un lago. Ve a una persona ahogándose en el agua, pero resulta que no sabe nadar. Vale. Entonces, ve una cabaña particular ahí al lado, cerrada con llave. Coge una piedra, rompe la ventana, entra sin permiso, arranca un salvavidas de la pared y lo lanza al agua y salva a la persona. Perfecto. A ver, si aplicamos la máquina fría, ha cometido un allanamiento de morada, daños a la propiedad privada y apropiación indebida. 3 delitos de manual, uno detrás de otro. Totalmente. Pero el estado de necesidad establece que, ante un peligro que sea real e inminente, pues está justificado lesionar un bien jurídico. En este caso, pues la propiedad privada de la cabaña. Claro, el cristal y el salvavidas. Eso es. Pero lo haces para salvar otro bien jurídico que es de mayor valor. La vida. Exacto. La vida humana. El legislador, poniéndonos prácticos, prefiere que rompas una ventana a que dejes morir a alguien frente a ti. Estás rompiendo una regla penal, sí, pero lo haces para proteger un derecho muy superior. Es que me fascina cómo el sistema intenta codificar el sentido común, o sea, ponerle normas a la pura lógica. Pero leyendo sobre esto me topé con otra causa de justificación, que es la legítima defensa. Uy, un tema espinoso.
Aquí es donde se pone muy interesante, porque aquí las matemáticas morales parecen muchísimo más rígidas. Mucho más. Yo siempre he escuchado eso de que, oye, si alguien entra en tu casa a robar, tienes que tener muchísimo cuidado con cómo te defiendes, Sí, sí. porque puedes acabar tú en la cárcel en vez del ladrón. Y me resulta súper contraintuitivo. A ver, si me atacan, ¿no debería yo poder hacer lo que sea necesario para defenderme? Pues la idea de hacer lo que sea es precisamente lo que el Estado prohíbe tajantemente. Ya, Porque la legítima defensa no es una licencia en blanco para impartir venganza personal. claro, no eres Batman. Exacto, no eres un justiciero. Los requisitos son severísimos. La agresión previa tiene que ser real, actual y además sin que tú la hayas provocado. Pero el punto más conflictivo, el que de verdad llena las salas de los tribunales de debates interminables, es la racionalidad del medio empleado. La famosa proporcionalidad de la que tanto se habla en las noticias. Sí, aunque técnicamente es la necesidad racional de la defensa. Te pongo un ejemplo. A ver, Si alguien se te acerca en la calle, levanta el puño, amenazando con darte un golpe en la cara. Y tu respuesta inmediata es sacar un arma de fuego y dispararle. madre mía. Pues ahí la justificación se viene abajo al instante. La ley entiende que podías haber huido, o haber bloqueado el golpe, o incluso haber respondido con tus propios puños. Claro. Al escalar letalmente la situación frente a lo que era una amenaza menor, pues cruzas la línea. Dejas de defenderte y pasas a ser tú el agresor. O sea que en una fracción de segundo, bajo un estrés extremo, con la adrenalina por las nubes, porque te van a pegar, Ya. la ley te exige que hagas un cálculo súper frío sobre el nivel de fuerza que estás empleando. Es que es pedirle peras al olmo en pleno ataque de pánico. Es que esa es, fíjate, una de las críticas más habituales que se hacen desde la psicología forense hacia la dogmática penal. Es lógico. Porque la ley establece un estándar de comportamiento que está basado en un individuo que es racional, que está calmado, superanalítico. Alguien que no existe en ese momento. Claro. En el momento del crimen eso a menudo no existe. Pero el derecho se aferra a esa exigencia porque, oye, de lo contrario, legitimaríamos la ley de la selva. Bueno, volvamos a la anatomía del delito. Al cuarto escáner. Porque este escalón me parece, de lejos, el más difícil de probar de todos. La culpabilidad. Uf, palabras mayores. Claro, porque hasta ahora hemos mirado qué ha pasado en el mundo físico, ¿no? Alguien rompió una ventana, alguien devolvió un golpe, lo que sea. Pero la culpabilidad nos obliga a meternos, literalmente, dentro del cráneo de esa persona. Tenemos que juzgar intenciones, ¿sí? Exacto. Y los textos dividen el mundo en dos grandes categorías, que son el dolo y la culpa. Y fíjate que es una distinción que marca la diferencia entre pasar un par de años en una prisión o pasar toda una vida encerrada. Ya. El dolo implica intención plena, o sea, la persona conoce los elementos del delito y además quiere que se produzca ese resultado. Como el francotirador. Eso es. El francotirador que apunta, aprieta el gatillo y lo hace queriendo matar. Sin embargo, la culpa, por el contrario, es la imprudencia. El resultado delictivo se produce no porque el autor lo deseara, sino porque faltó a un deber de cuidado muy básico. Para entenderlo mejor, es como jugar a los dardos, ¿no? El dolo sería apuntar a la diana, mirar fijamente y dar en el centro a propósito. Ajá. Y la culpa sería lanzar el dardo hacia atrás sin mirar y herir a alguien por un accidente tonto. Es una analogía perfecta. O el típico caso de quien está limpiando una escopeta de caza. Uf, No comprueba si la recámara está vacía, se le dispara accidentalmente y hiere a su acompañante. El resultado final es el mismo que el del francotirador, una herida de bala. claro. Pero la condena va a cambiar drásticamente. Vale, lo entiendo. Pero luego, leyendo los textos de la UNAM, introducen una palabra que de verdad suena casi inventada y me dejó totalmente bloqueada. A ver, La preterintencionalidad. menuda palabreja, sí. Pero a ver, ¿cómo se puede tener intención y no tenerla exactamente al mismo tiempo? Pues mira, la preterintencionalidad es el gran cajón desastre de las tragedias cotidianas. Ocurre cuando el autor sí tiene la intención de cometer un delito, o sea, hay dolo inicial. ¿Vale? Pero el resultado que finalmente se produce va muchísimo más allá de lo que esa persona pretendía en un principio, adentrándose de golpe en el terreno de la culpa. El texto ponía un ejemplo de una pelea a la salida de un bar. Exactamente. Una típica discusión de tráfico o a la salida de un local de noche, una persona muy enfadada le da un puñetazo a otra. Sí, La intención, o sea, el dolo, es solo causar una lesión, un ojo morado, nada más. Pero resulta que la víctima pierde el equilibrio, cae hacia atrás
y se da en la cabeza. Se golpea la base del cráneo contra el bordillo de la acera de una forma fatal y muere. Madre mía. Claro, la dogmática penal tiene que resolver ese rompecabezas. No puedes juzgarle por un homicidio doloso, porque la verdad es que no quería matarle. Solo quería pegarle. Exacto. Pero tampoco puedes decir que es un simple homicidio imprudente, porque, oye, el puñetazo inicial fue totalmente intencionado. Claro, no fue un accidente. Es una mezcla de ambos mundos, y eso requiere que el juez haga una dosimetría penal muy fina. Es fascinante. Y fíjate, hay otro rincón dentro de esto de la culpabilidad que me parece increíble porque roza la antropología. ¿Ah, sí? Sí, el manual de la UNAM habla del error de prohibición y de la inculpabilidad por ignorancia. Ah, vale, ya sé por dónde vas. Ponen un ejemplo muy específico de México. Un individuo de una comunidad indígena súper aislada en la sierra baja un día a un núcleo urbano y empieza a vender huevos de tortuga caguama. Ajá. Para él es su sustento habitual de toda la vida, pero resulta que hay una ley federal muy estricta que prohíbe esa venta porque es una especie protegida. Y claro, leyendo eso desde aquí choca un poco. Lógico. Pero si lo piensas, aplica a cualquier situación de aislamiento cultural extremo. El Estado llega y le detiene. ¿Cómo se resuelve una situación así? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general, la clave ahí es el concepto de imputabilidad. Para que el Estado te pueda exigir responsabilidad, la premisa básica es que tienes que ser capaz de comprender el mensaje de la ley. Claro. En el caso de esta persona indígena, que jamás en su vida ha tenido acceso al boletín oficial del Estado, Ni a Internet ni a nada. ni al sistema educativo formal que te transmite esas normas, pues ahí se produce lo que llamamos un error invencible. O sea, literalmente es que era imposible que él supiera que estaba cometiendo un delito. Imposible, sí. Y por tanto, no tiene la capacidad real de interiorizar esa prohibición. El derecho penal moderno asume algo muy básico. No se puede reprochar una conducta a quien, por sus circunstancias tan extremas, pues no podía actuar de otra manera ni conocer la norma. Entonces, ¿la acción fue voluntaria? Sí, ¿Estaba tipificada en la ley? también. ¿Era antijurídica? Pero el individuo no es culpable. Exacto. El proceso se frena en seco ahí. Increíble. Bueno, llegamos al punto de inflexión del análisis, porque supongamos que pasamos todos los escáneres. Vale. Delito completo. Hay conducta, tipicidad, antijuridicidad y una culpabilidad que es cristalina. Y por supuesto, hemos pasado la punibilidad, o sea, el código tiene una pena asignada para ese acto. Sí, el juez firma la sentencia y dice, ¡hala! 10 años de cárcel. ¡Exacto! Y aquí es donde dejamos la mecánica fría y entramos en los textos filosóficos de huella legal. Aquí viene la chicha. Porque surge la gran pregunta, la que da sentido a todo este andamiaje. ¿Qué derecho moral tiene una sociedad para privar a alguien de su libertad? O sea, ¿para qué sirve realmente el castigo? Entramos de lleno en las teorías de la pena, que, te digo una cosa, es probablemente el debate más tenso y polarizado de toda la política criminal. No me extraña. Huella legal desgrana las dos grandes vertientes, la prevención general y la prevención especial. Empezando por la prevención general, esta teoría ni siquiera mira al condenado que está en la celda. ¿Ah, no? No, mira a la sociedad que está fuera. El castigo se utiliza puramente como un mensaje para el resto de los ciudadanos. Claro. Y hay un enfoque que es puramente negativo, ¿no? Que es la pura y dura intimidación. Eso es. El texto cita a un clásico, a Anselm von Feuerbach, y su famosa teoría de la coacción psicológica. Según él, el ciudadano es casi como, no sé, un robot calculador. Un contable, sí. Dice la teoría que antes de robar, el individuo hace un análisis de costes y beneficios en su cabeza. Tipo, a ver, si robo, gano 1.000 euros, pero si me pillan, pierdo 5 años de mi vida. Y concluye, pues no me compensa. Exacto. O sea, entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que la amenaza del dolor tiene que superar al placer del delito. Sobre el papel, oye, tiene una lógica que es aplastante. El problema es que asume que el ser humano delinque basándose en un frío cálculo matemático sentado en un despacho. Ya. Y autores posteriores, como Gustav Radbruch, al que también aluden los textos, desmontan por completo esta fantasía. Totalmente. La abrumadora mayoría de los delitos no surgen de un Excel delictivo que alguien se hace en su casa. Claro que no. Surgen de la pasión, de una necesidad desesperada, de estar bajo los efectos del alcohol o simplemente del puro oportunismo. Claro. La ocasión hacia el ladrón. Exacto. Si yo veo la puerta de un coche abierta en la calle con unas llaves puestas y estoy desesperada,
No me paro a repasar los artículos del Código Penal en mi cabeza, actúo por impulso. Claro. Y esto nos lleva a una analogía que pensé leyendo los textos. Es como poner un cartel enorme en un parque que dice multa de 1.000.000 de euros por pisar el césped. Ajá. Pero no tienes a ningún vigilante trabajando. Frente a, no sé, poner una multa de 10 euros, pero con un vigilante en cada esquina mirándote. Es que esto plantea una pregunta importantísima en el debate eterno entre la severidad y la certeza. Porque muchas veces los políticos reaccionan a un crimen que sale mucho en los medios prometiendo aumentar las penas. A partir de hoy, 30 años por robo, no. Eso es. Pero los datos que manejan estos textos sugieren, y lo demuestran, que la dureza de la pena intimida muchísimo menos que la certeza real de que te van a atrapar. Claro, la impunidad. La impunidad es el verdadero motor del crimen. Un ladrón siempre va a preferir un sistema donde la pena sea de 50 años, pero la policía solo resuelve el 1% de los casos. O sea, se la juega. Se la juega. Lo prefiere frente a un sistema donde la pena sea de solo 2 añitos, pero la policía atrape al 100% de los culpables. Si el castigo es seguro, la disuasión de verdad funciona. Sí. Pero si el castigo es una lotería, la severidad que ponga en el texto legal te da exactamente igual. Pero a ver, Huella Legal también habla de una prevención general positiva, que no va tanto de asustar a la gente, sino de reafirmar la confianza en el sistema. El mensaje típico de tranquilos, las normas funcionan y quien las rompe lo paga. Sí, esa es la otra cara. Hasta ahí bien, lo compro. Pero luego el texto entra en un concepto que, te lo juro, me puso los pelos de punta. El llamado derecho penal del enemigo. Uf, la teoría de Jacobs. Propuesto por el jurista alemán Günther Jacobs. O sea, suena a distopía orwelliana, a un régimen totalitario puro y duro. Es que la teoría de Jacobs es una de las más polémicas de todo el derecho penal moderno. Jacobs lo que plantea es que la sociedad está formada por ciudadanos normales que a veces cometen errores. Vale. Ajá. Y por otro lado, por individuos que rechazan frontalmente, desde la raíz, el orden social. Hablamos de terroristas, del crimen organizado, de asesinos en serie. Vale. Lo que él propone, agárrate, es que el Estado deje de tratar a estos últimos como ciudadanos. O sea, se les expulsa del sistema. Se les considera enemigos, y a un enemigo no se le juzga para castigar un hecho que hizo en el pasado. Se le combate preventivamente para eliminar su peligro en el futuro. Constitucionales. Saltarse a la torera la presunción de inocencia. Poder ampliarles las penas sin ningún límite. Exactamente eso. Se crea un derecho penal de 2 velocidades. Un derecho penal garantista para ti y para mí, y un derecho penal casi de guerra para el que consideremos enemigo. ¡Qué barbaridad! Y el ensayo de Huella Legal recoge la crítica frontal que le hace a esto el catedrático español Francisco Muñoz Conde. Muñoz Conde advierte del peligro extremo, peligrosísimo de esta vía. Porque hoy el enemigo es el terrorista, vale. Sí. Pero ¿quién define quién será el enemigo mañana? Esa es la clave. ¿Será el disidente político? ¿Será el manifestante que corta una calle? Si el Estado de Derecho abandona la proporcionalidad y adopta tácticas militares contra sus propios habitantes, pues oye, deja de ser un Estado de Derecho inmediatamente. Es que es la excusa perfecta para el autoritarismo. Bueno, dejemos a la sociedad un poco a un lado y miremos ahora a la persona que sí ha sido condenada, al individuo que ya está dentro del sistema penitenciario. Vale, pasamos a la otra gran teoría. Eso es, la prevención especial. Aquí el castigo ya no es un mensaje para asustar al público, sino que es un tratamiento para el propio infractor. El foco cambia totalmente. Históricamente, el gran impulso de la prevención especial viene de lo que se conoce como el programa de Marburgo, del jurista Franz von Liszt. A finales del siglo XIX, ¿no? Exacto. Él propuso una clasificación que era súper pragmática. Decía, a los delincuentes ocasionales basta con asustarlos un poquito. A los incorregibles, a esos simplemente hay que apartarlos de la sociedad y aislarlos para que no hagan daño. Vale. Pero el grupo más interesante, y donde ponía el foco, eran los corregibles. A esos, el sistema tenía la obligación de educarlos. Lo que hoy en día llamamos resocialización o reinserción social, que de hecho está incluso en muchísimas constituciones como el fin supremo de las prisiones. Así es. Pero leyendo el análisis tan exhaustivo que hace Huella Legal, pues parece que ese ideal tan bonito ha chocado de bruces contra un muro de pura realidad. Hablan de un fracaso profundo. Y es aquí donde volvemos al caso con el que abrí este análisis, el de Ewing contra California. Claro, es que todo encaja. Robar 3 palos de golf de un escaparate y recibir 25 años.
Es que, ¿cómo justifica un Estado algo tan aberrante bajo la bandera de la prevención? Pues porque ese caso ejemplifica a la perfección el reverso tenebroso de la prevención especial, lo que se llama el derecho penal de autor. Si la meta del sistema es curar tu supuesta peligrosidad futura, en lugar de castigar el robo de los palos de golf, pues el foco se desplaza. Ya no miran el delito. Ya no importa la gravedad de lo que hiciste hoy en la tienda, importa quién eres tú y qué podrías llegar a hacer mañana. En Estados Unidos, bajo las famosas leyes de los 3 strikes. ¿Que a la tercera te encierran para siempre? Eso es. Se consideró que el historial delictivo previo de Ewing ya demostraba que era un delincuente crónico. Así que fíjate, su simple existencia en libertad se consideró un riesgo que la sociedad no podía asumir. O sea, le castigaron literalmente por existir, no por los palos de golf. Se destruye la proporcionalidad por completo. El individuo pasa a ser tratado como un enfermo crónico al que hay que mantener en una cuarentena indefinida. Pero no porque el síntoma actual, el robo, sea grave, sino porque se le considera una persona incurable. Y esto me lleva a la crítica más devastadora que he encontrado en todos estos documentos. Es una reflexión que hacen autores que están citados en Huella Legal, como Londoño y Curi. Son durísimos, ¿sí? Hablan de una hipocresía estructural tremenda en nuestra sociedad. Nos cuentan que la sociedad tiene la tremenda audacia de intentar resocializar o curar a individuos a los que ella misma marginalizó en primer lugar. Me parece una paradoja insoportable, de verdad. Es que la analogía que utiliza el profesor Enrique Curry para explicar todo esto es brutalmente gráfica. Sí, Él dice que el Estado actúa exactamente como un padre que es un negligente, un padre que jamás en la vida se ha preocupado de educar a su hijo. Le niega el afecto en casa, le niega ir a la escuela y le deja crecer en la más absoluta precariedad y abandono. y en la calle. Y en la calle, claro. Y de repente un buen día ese padre descubre que el hijo no sabe usar los cubiertos en la mesa y empieza a darle golpes brutales para corregirle los modales. Es que es exactamente así. El sistema te niega el acceso a la educación, te niega el mercado laboral, te arrincona en la exclusión social más absoluta y luego, cuando cruzas la línea del Código Penal por pura supervivencia o porque no tienes alternativas, ¿Por qué no te queda otra? ese mismo sistema te coge, te encierra en una celda y te dice, venga, vamos a enseñarte a ser un buen ciudadano. Es lo que llamamos la gran falacia de la resocialización coercitiva. Total. Le estás exigiendo a un individuo, bajo la amenaza del aislamiento carcelario, que interiorice y que además incorpore unos valores burgueses y unas normas de convivencia que resulta que el propio Estado nunca le facilitó en su vida libre. Es muy cínico. Como señala el propio Londoño, muchísimas veces la cárcel no opera como una clínica de rehabilitación moral, como nos quieren vender. Opera como una herramienta violenta del Estado para someter a los márgenes sociales y obligarles a acatar por la fuerza el orden de la mayoría, que es privilegiada. Hoff, de verdad que cuesta recuperar el aliento después de analizar todo esto. Ha sido un viaje intelectual muy exigente hoy. Empezamos desarmando la maquinaria más fría e impecable. La dogmática pura. Entendiendo que una acción debe ser voluntaria, debe encajar milimétricamente en la ley, no tener ninguna justificación como la cabaña en el estado de necesidad y encima contar con una mente culpable para que por fin exista un delito. Paso a paso. Y justo cuando entendimos cómo funcionaba la máquina, dimos un paso atrás para ver la enorme sombra que proyecta. Un sistema que justifica el castigo basándose en teorías que oscilan entre intimidar a la población y el intento que, como hemos visto a menudo, es muy hipócrita, de reparar a individuos que el propio sistema rompió primero. Pues fíjate, para poner el punto final a esta disección que hemos hecho, creo que merece la pena rescatar una última idea que planea sobre las críticas de Huella Legal. A ver. Es una contradicción que define, yo creo, que todo nuestro modelo de justicia moderna. Nos aferramos al ideal de la resocialización. Decimos que el objetivo último del castigo es preparar al ser humano para que vuelva a vivir en libertad, ¿no? Sí, eso decimos. Para que tome decisiones responsables en una sociedad que es muy compleja. Y sin embargo, el método que hemos elegido como sociedad para enseñar esa libertad consiste en encerrar al individuo, quitarle toda su capacidad de decisión, aislarlo del mundo real y someterlo a la rutina más autoritaria posible dentro de una prisión. Ya. Y claro, la pregunta que queda resonando es inevitable. ¿Hasta qué punto es realista pretender enseñar a un pájaro a volar libre, manteniéndolo encerrado dentro de una jaula? Uf,
Una imagen que resume a la perfección las grietas del sistema. Una pregunta sin respuesta fácil que sin duda obliga a mirar las prisiones con otros ojos a partir de ahora. Gracias a quienes se han sumergido con nosotros en la complejidad de estas leyes y estos ensayos. Seguiremos cuestionando lo que damos por sentado, porque el aprendizaje, al igual que la justicia, exige no dejar de buscar nunca. Hasta el próximo análisis a fondo.